Los agaves por radiación adaptativa. Los magueyes, de acuerdo a la clasificación botánica, forman el grupo o género agave. Este nombre científico pasó al uso común y actualmente maguey y agave se usan indistintamente. Esto dicho por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el 9 de septiembre de 2016. Primero, en el canal de TV UES por parte de la Universidad del Salvador, nos explicará de manera breve qué es el agave. El maguey o agave es una planta que está compuesta por la formación de pencas que alcanzan los 10 metros de altura. Pertenece a una extensa familia botánica originaria de México. Nosotros tenemos una diversidad de especies del género agave. Incluso hay variedades. Entonces, los que tenemos en El Salvador tenemos agave americana, agave cisalana, que son los más comunes, al menos en el territorio nacional. Pero a nivel regional hay más de 800 especies. Tenemos 13 grados, 24 minutos. Los agaves requieren un clima seco, aunque estas plantas son muy adaptables a cualquier tipo de clima y soportan condiciones escasas de agua y nutrientes, ya que ellas mismas proveen su energía. El crecimiento es muy lento, pero pueden tener una vida útil de 15 a 30 años y florecen solo una vez, emitiendo un largo tallo de casi 10 metros de altura que nace del centro de la planta. El agave como tal tiene varias propiedades medicinales. Las formas tradicionales en que la gente las ha utilizado a través de la historia son diversas. Ya desde los tiempos de los mayas, pero de los aztecas, lo han utilizado como un edulcorante natural. Eso era el azúcar natural que tenían antes los pueblos de Mesoamérica. Y luego fue sustituida por el azúcar que consumimos actualmente, que es por la caña de azúcar. Las flores también tienen propiedades medicinales. En México, por ejemplo, consume mucho. Preparan dulces, preparan sorbetes. Ellos preparan 11.000 productos con todo lo que tienen. Además de las actividades tradicionales de generar pulque, todas las bebidas alcohólicas que generan del tipo de estas plantas. La producción de agave dentro de todas sus variedades es aprovechado para la fabricación de muchos productos, además del tequila y otros licores. En El Salvador, este es un rubro que se está impulsando. El agave es una planta la cual se puede aprovechar de muchas maneras. En nuestro país, la fábrica de agave SADCB es un ejemplo del desarrollo, utilizando materiales de la naturaleza en la producción de costales de fibra del agave o maguey. Hoy en día las plantas le han realizado diferentes estudios técnicos científicos, principalmente en México. Varias universidades de México están trabajando las plantas, las especies de agave que sirven para producir agua miel. El agua miel se prepara haciendo un espacio dentro de la planta de maguey, recortan las hojas y hacen un espacio para que el agua fermente. La sal de ahí se deposita en ese hueco y la dejan fermentar un tiempo y luego le dan un proceso para obtener el agua miel. Esa agua miel ya se vende y se consume como una miel equivalente, digamos, a la miel de abeja, ¿verdad? Que no es igual, pero puede ser equivalente y la gente lo consume porque dice que tiene propiedades contra la diabetes. También esa agüita, alguna gente la ocupa, dicen cuando tienen, bueno, la gente que habla de un término rasquín, es como cuando tiene hongo en la piel, tiene paños. Entonces eso también hace papel, ¿verdad? Se refriega y se pone en la agüita y también se estima que tiene buenos resultados. El agave es una planta muy generosa, pues contribuye a la regeneración del suelo. Puede emplearse como cerco vivo y hasta ser ornamental, pero lo más importante es que un buen aprovechamiento puede ser una gran fuente de empleo.
La variedad de especies del agave está dada por la radiación adaptativa. Salzburger en 2020 menciona que esta se refiere a la evolución de la disparidad ecológica y morfológica dentro de un linaje que se diversifica rápidamente. Es la diversificación de una especie ancestral en un conjunto de nuevas especies que ocupan varios nichos ecológicos y que difieren en los rasgos utilizados para explotar esos nichos. Incluye el origen de las nuevas especies, es decir, la especiación y la disparidad fenotípica. Pero además hay otras definiciones, por ejemplo, de Schluter en 2001, que menciona que la evolución de la diversidad ecológica en un linaje con rápida multiplicación es la diferenciación de un ancestro en un arreglo de especies que habitan una variedad de ambientes y que difieren en los caracteres usados para explotar tales ambientes. Esto nos lleva a preguntarnos en la ancestría común de las especies, en especial del agave. Tenemos tres propuestas por parte del investigador Jorge Nieto Sotelo, investigador de la UNAM. El primero, el agave tequilana Weber. El segundo, el silvestre agave rodacanta. Y el tercero, Chelem agave angustifolia. El primero es de una variedad azul. Es uno de los 200 tipos que existen y el único que puede ser utilizado para producir tequila. El segundo tiene una amplia distribución geográfica y el tercero es un maguey con hojas largas y delgadas con tonos que varían entre el verde grisáceo y el verde brillante. Pero hay un maguey blanco, por su nombre científico Agave americana, fue la primera especie que Linneo nombró como agave, por lo que la especie tipo del género es considerada su representante. Su origen está en el noroeste de México, de donde se extendió hacia el sur del país gracias a los grupos humanos que la llevaron consigo en su migración. La correlación fenotipo-ambiente. En el artículo de investigación Factores ambientales relacionados con la cobertura de agave, menciona que entre los factores más importantes que determinan su cobertura relativa se encuentran el acceso a la luz y la competencia por ella con arbustos o árboles. En estudios experimentales también se ha documentado la importancia de algunas propiedades del suelo como el contenido de materia orgánica y el nitrógeno. En especies longevas, la estructura por tamaños o etapas de vida de una población es el resultado de los procesos de reclutamiento y mortalidad pasada. Conocerlos nos da una idea de la historia de la especie en una localidad. De igual manera, la estructura determina en una gran medida su futuro a corto plazo, ya que incide en las tasas de crecimiento poblacional. La densidad real de las especies nos proporciona un indicador de los sitios en los que la especie es más abundante o escasa, pero sin tomar en cuenta el arreglo espacial de la población dentro del hábitat y de qué manera ocupa los diferentes microambientes que existen en él. La densidad ecológica, por otro lado, proporciona información sobre los mecanismos de dispersión de la especie, de las interacciones entre sus individuos y de su distribución en los diferentes microhábitats. Las condiciones estresantes como la escasez de agua y las altas temperaturas como la luz son los factores que han modificado y creado nuevas especies derivadas. Esto es la radiación adaptativa, por la Universidad de Yucatán. ¿Qué utilidad de los caracteres hay? Bueno, en el artículo Respuestas bioquímicas y fisiológicas de las especies del agave, menciona que los magueyes son plantas adaptadas a ambientes secos y así fueron adecuando las diferentes especies a su entorno. Pero, ¿qué adecuaciones de valor tienen en su entorno? Bueno, algunas especies tienen restricción de humedad. Es una respuesta favorable para la planta debido a la posibilidad de aumentar la absorción de agua a través del sistema radical y disminuir la pérdida a través del vástago. Por otro lado, otros tienen respuesta diversa de varias especies a la temperatura. Se demostró al registrar velocidades de germinación óptimas en intervalos de temperatura más amplios en especies de distribución geográfica
amplia. Otras permiten sobrevivir con deficiencias de agua del 80 al 90% y otros más almacenan su propia agua. La especiación rápida. El género del agave cuenta con 200 especies y México alberga unas 150 de este grupo, es decir, el 75%. Los primeros vestigios del uso del agave en la historia de la humanidad se remontan a más de 10.000 años. Por último, Luis Nogales del canal Semes nos mencionará la forma correcta de utilizar la palabra agave o maguey cuando nos referimos a esta planta. Ahora bien, en el caso de la palabra agave, es el nombre científico que recibe esta planta. Como sabes, todos los animales y las plantas tienen un nombre común y un nombre científico. En este caso, agave es el nombre científico de esta planta. Ahora bien, ¿cómo se escribe el nombre científico, en este caso del maguey? Bueno, se tiene que utilizar la palabra agave, la primera en mayúscula, y el epíteto, es decir, el descriptivo de esta planta, se escribe en minúscula. Entonces se va a escribir agave, en este caso, agave salmiana, por ejemplo. Ese es el nombre científico de la planta que está aquí adelante. El nombre común es maguey pulquero. Si te das cuenta, para utilizar el nombre común, utilizo maguey, maguey pulquero. No existe agave pulquero, no existe, no hay ningún nombre científico que sea agave pulquero. O es agave salmiana o es maguey pulquero. Lo mismo sucede con el agave de atrás, el agave angustifolia, how. Entonces se pone agave angustifolia, how, todo en minúsculas. No existe tampoco el agave espadín, eso no existe. Lo correcto es decir maguey espadín, agave angustifolia. Entonces ya sabes cómo escribir los nombres científicos correctamente y cómo referirte al nombre común de esta planta. Ahora bien, Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.